a mí me decían: no tienes capacidad, no eres nadie, no tienes ni la madera de predicador, porque los predicadores por lo menos tienen la madera, pero tú no tienes ni siquiera la madera. Me decían: no vas a lograr nada en la misma iglesia, Dios no va a hacer nada contigo, ninguna mujer se ha levantado, Dios no va a levantar una mujer que para levantar iglesia. Y me decían: tu trabajo es cocinar, lavar y planchar. Y yo decía: el trabajo mío es aquello para los que vine a la tierra. Y el Señor me dijo que yo vine a la tierra para que la gloria de Dios se manifieste a través de mí. Y eso es lo que tienes que creer. Tú eres un diseño del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay gente que vino a la tierra para ser empresarios, que Dios lo diseñó para ser prósperos y bendecir su obra. Y hay otros que vinieron a la tierra para lo que le apasiona, ayudar al pobre, otros para predicar, otros para profetizar, otros para pastorear. Pero donde único eres efectivo es en aquello para lo cual Dios te diseñó. Voy a estar ministrando bajo el tema: mi diseño ya fue terminado. Dígale a alguien: mi diseño ya fue terminado. La porción bíblica que hemos leído en Eclesiastés 3:11 dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando Dios permite que las cosas lleguen a nuestra vida en el tiempo de Dios, todo es hermoso. Cuando el Señor me habló de que yo iba a pastorear y me habló de naciones, y en ese momento me dijo: voy a poner un apostolado sobre ti para abrir iglesia en diferentes naciones, mi respuesta a Dios fue: Señor, si me pones a pastorear, te los ahorco. Porque había tenido muy malas experiencias al llegar al Señor con los creyentes. Yo no había sido transformada, no había sido trabajada por Dios, y Dios me estaba dando una información que en el momento para mí yo no la podía asimilar. Sin embargo, cuando Dios me puso a pastorear, yo misma me sorprendía del corazón de madre que tenía, que estaba dispuesta a sacrificarlo todo por amor a esa gente. ¿Por qué te digo esto? Porque todo lo que Dios deparó para ti es hermoso, pero en su tiempo, en el tiempo que Dios diseñó. Ahí tú puedes entender lo que Dios quiere para ti. Hay personas que están orando por una pareja, y si Dios se la muestra antes del tiempo, puede ser que la persona lo rechace y diga: no, ese yo no lo quiero en mi vida. Pero llega el momento perfecto de Dios, donde ya tú estás listo y tú le dices al Señor: es más, yo te pedí un rubio con ojos verdes, pero ahora mándate el mexicano, el dominicano, el que tú quieras. Yo estoy dispuesta a hacer tu voluntad. Y Dios dice: perfecto, que venga el africano que yo tenía preparado. Tiene una unción terrible, pero es morenito. Pero hasta que ella estaba en su tiempo de ella, estaba pidiendo un rubio, y Dios dijo: no lo puedo mandar el que yo tengo, porque el que yo tengo no es rubio. Dile al que está a tu lado: ¿tú quieres lo que Dios tiene o lo que tú quieres? Porque lo que Dios tiene es hermoso. Aleluya. Cuando Dios me dijo a mí que mi amado era mi esposo, y a él le dijo que yo dije cualquiera menos él. Y él dijo lo mismo. Pero es lo mejor que nos ha pasado. Aleluya. Porque Dios tiene su plan y su propósito. Dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. En nuestro corazón hay eternidad. ¿Y dónde habita Dios? La Biblia dice que Dios habita la eternidad. O sea que Dios puso eternidad en nuestro corazón para poder vivir en nosotros. Pero dice: sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nuestro diseño ya fue terminado. Cuando tú llegaste a este plano físico, el arquitecto de tu vida hizo el diseño de lo que ibas a hacer en este plano físico. Y un diseño, nosotros mandamos a hacer el diseño de nuestra casa con una arquitecta, y el arquitecto plasma en papel
todo cómo va a quedar la casa. Incluso te envía imágenes de hasta los accesorios que van a estar encima del baño, porque le ponen hasta la gramita, el perrito, todo en el diseño. Aunque tú no tengas perro, lo ponen ahí. Te ponen todo en el diseño cuando queda hermoso. Y cuando tú le dices, ¿puedo comenzar a construir?, te dicen, no, el diseño todavía no está terminado y se necesita que el diseño esté terminado antes de comenzar a trabajar en la casa, para luego no tener que romper estructuras porque el diseño no está de acuerdo a la construcción. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú viniste a la tierra, el diseño de tu vida, de lo que Dios quería contigo, de lo que Dios iba a hacer contigo, primero se terminó allá en la eternidad. Y cuando todo estaba perfecto como tenía que quedar, entonces Dios dijo, ahora voy a trabajar con ella, ahora voy a trabajar con él. O sea que Dios no está inventando contigo, Dios te está llevando a lo que ya estaba diseñado, que tú tenías que llegar. Y eso es algo hermoso, porque cuando se trata de edificar, ¿qué es lo que Dios hace con nosotros? No solamente es que te entregaron el plano y el diseño se ve con IA y lo hacen hermoso, la puerta, toda la gramita, hasta un pajarito que pasó volando, se ve lindísimo. Pero cuando se va al terreno, ahí solo hay hierba, y en ese terreno hay que comenzar a limpiar. Ese terreno se va a comenzar a hollar y eso no se va a ver nada bonito. O sea que cuando Dios te llama, Dios comienza a limpiarte. Pero si Él te está limpiando, es porque ya el diseño fue terminado y Él va a comenzar a trabajar. Y cuando Él comienza a trabajar, entonces Dios comienza a quitar lo que te estorba. Y uno ve la casa, dice, hermosísima la casa. Cuando a usted le muestran un proyecto, compran un terreno y los encargados te muestran el proyecto con las calles, con la piscina, con el campo de golf que va a tener, y tú vas a comprar un terreno en ese proyecto porque viste la publicidad, una grama hermosa, todo hermoso. Tú dices, ahí yo quiero vivir. Y cuando llegas, dice, ¿y este monte lleno de caballos y vacas? Nada parecido a lo que yo vi. Pero te dicen, no, así es que va a quedar. Ahora tú lo estás viendo feo, ahora tú estás viendo piedra, ahora tú lo que estás viendo es grama y hierba, pero así va a quedar cuando esté terminado. Ahora tú lo que estás viendo es problema, guerra, batalla, tu desorden mental, tu depresión, tu guerra con los demonios. Ahora tú lo que estás viendo es que tu carácter no sirve para lo que Dios está diciendo que tú vas a llegar a ser, pero es que todavía tú estás en construcción y en trabajo. Llega un momento cuando la obra ya está lista y terminada, y ahí tú terminarás como Dios dijo que vas a terminar. Cuando Dios, y yo le haría esa pregunta, cuando Dios le estaba hablando a una muchachita de 16 años que había llegado al Señor con 4 compañeros sentimentales y había soltado 2 y todavía tenía 2, atada, llena de demonios, atada a la pornografía, con una crisis nerviosa, que bajaba el rostro para mirar a la gente, con el corazón lleno de odio. Y a mí me llamaban para adelante y me decían, tú eres mi pastora, dice el Señor. Y los hermanos decían, se le cruzaron los cables al profeta, esa loca vieja. Y cuando a mí me decían algo, yo me volteaba y decía, ¿qué? Te doy. Y Dios hablando cosas tremendas, y andarás en las naciones y la gloria de Dios se va a mover. Y la gente dice, oye, pero esa loca. Dios se equivocó cuando estaba diciendo eso. ¿De qué Dios estaba hablando? Del diseño. Dile al que está a tu lado, Dios está hablando del diseño. Cuando Dios te dice eres profeta, eres pastor, eres evangelista, cuando Dios te dice te voy a bendecir, está hablando del diseño, porque ya Él lo terminó. El diseño tuyo ya está terminado. Dios no está inventando, Él te está empujando para que termines como ya Él diseñó. Y así vas a terminar. Así vas a terminar. Dios va a comenzar a romper. Dios va a comenzar a romper estructuras, a quitar cosas de tu vida, y eso nos da confianza. Dios no está formando tu vida cuando tú caminas. Tu vida ya fue diseñada. Ahora la Biblia dice,
Porque usted dirá, ¿y qué tiene que ver un diseño arquitectónico de propiedad conmigo? Vamos a ver con qué Dios nos compara. En primera carta a los Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. O sea, Dios está diciendo, tú eres mi edificio. Y para hacer un edificio, el arquitecto se pone a terminar el diseño. Y cuando él lo ve hermoso, dice, ahora vamos a trabajar en la tierra. Y nosotros somos la tierra. Y Dios está trabajando en ti. Y Dios no te va a soltar. No importa el tiempo que te tarde, ni que le tarde a Dios hacer el trabajo. Hay casas que se terminan en 2 meses, pero hay edificios que se terminan en 2 años. Dependiendo la magnitud de las plantas que Dios quiere edificar sobre ti y de la magnitud de tu llamado, va a ser el tiempo de proceso. Pero si es largo, resiste, porque el diseño ya fue terminado. No es lo mismo usted construir un baño que construir un edificio de 120 pisos. O sea que cuando Dios te quiere para cosas grandes, el trabajo va a ser arduo, el entrenamiento va a ser difícil. Y así Dios comenzó a trabajar tu vida y trabajó la mía. El Señor me decía, yo tengo cosas grandes. Y yo le decía, Señor, pero todo el mundo salió de su proceso y tú ahí, y yo luchando con ataduras todavía. Y Él me decía, es que lo que voy a edificar es un edificio, no una casa. Dile al que está a tu lado, Dios te está edificando. Él te está edificando. Y cuando Él comienza a edificar, comienza a romper estructuras en nuestra vida. Comienza a quitar de nuestro lado gente que nos duele. Comienza a dejarnos solos en ocasiones, para entrenarnos, para trabajar nuestro carácter. Y tenemos que llorar, y gente te va a herir de manera muy fuerte. ¿Y qué Dios está buscando cuando llega la herida? Que aprendas a ser alguien en forma de que no te afecte las decisiones de los demás, de que no te afecten las heridas. Hay gente que tenían pareja que le decían, yo sin ti me muero, y Dios permitió que esa pareja lo dejara, lo engañara y se fuera. Porque después de Dios, sin la única persona que tú no puedes vivir es sin ti. Dile al que está a tu lado, después de Dios, sin la única persona que yo no puedo vivir es sin mí. Porque tú sin Dios te mueres, y tú sin ti te mueres. Y Dios te transforma de esa manera. Por eso usted ve padres que se le muere un hijo y en el velorio están dando gracias al Señor. Y usted dice, pero está medio loco. ¿Cómo que está dando gracias? Porque ese fue trabajado y ese entendió que él no puede vivir sin Dios. Pero cualquier decisión que Dios tome es bienvenida en su vida. Si Dios quiere dar, bienvenido. Y si Dios quiere quitar, bienvenido. Pero vamos a darle gloria a Dios, sea cual sea la decisión que Dios tome en nuestras vidas. Y dice que somos labranza de Dios. Y labranza es una tierra cultivada por Dios. Cultivada. Y cuando entendemos el evangelio de esa manera, nos damos cuenta que todos llegamos al Señor. Y lo peor que yo puedo hacer es comparar mi situación y mi condición con la condición de otro creyente que está más avanzado que yo. Porque cuando llegamos a Cristo somos como niños. Usted sabía que no se puede comparar la condición de un niño de preescolar con la condición de un niño de 4º grado. ¿Por qué no se puede comparar? Porque el de preescolar lo que hace es rayones. El de preescolar todavía anda con pamper, pero ya el de 4º año pasó por ahí. Y algunos se desesperan y dicen, es que yo nunca voy a ser como fulano o a crecer así. Usted puede crecer más de ahí. Lo que pasa es que usted llegó en preescolar y va a ir creciendo. Los demonios al principio no te van a respetar, te van a dar hasta nalgaditas, se van a reír en tu cara. Pero ese que los demonios atormentan, llegará
llegará un momento que se va a parar a atormentar a los demonios, que va a decir: ahora yo sé lo que tengo que hacer. Ya no soy el mismo débil de antes, porque Dios está trabajando en la tierra. Está trabajando en la tierra. Cuando yo llegué al Señor, yo lloraba frente a la pantalla mirando allí a Ávila. Yo lloraba. Y los demonios a mí en ese tiempo, miren, no me respetaban para nada. Me daban de palo, estrellones, arratrones, nada. Y yo peleando una guerra. Pero yo entendía que era un proceso, que yo era nueva. Y yo decía: la que hoy se arrastra delante de ti, mañana tú te arrastrarás en la presencia del Señor, porque me voy a fortalecer, porque me voy a levantar. ¿Cuántos de los que estaban aquí cuando eran pequeñitos se usaban pañales? Dile al que está a tu lado: traes el pañal. ¿Y por qué no traes el pañal? Llegará un día espiritualmente que ya no vas a traer el pañal, que cuando el diablo te vea va a decir: quítense, que ahí viene alguien que no es un niño, ahí viene un heredero, ahí viene una mujer de autoridad, ahí viene una joven de poder, ahí viene un hombre de gloria, ahí viene alguien que aprendió a vencer, que aprendió a derrotar al diablo, aprendió a derrotar al pecado en el nombre de Jesús. Ahí viene alguien que ya no tiene miedo. Llega ese momento. Por eso no puedes rendirte ni desesperarte, porque el diseño fue terminado. Y a veces estamos en el camino desanimados, destrozados, tirados al piso. Y Dios viene y te dice: yo te voy a usar, hay un llamado en tus manos, yo te voy a levantar, yo te voy a bendecir. Y decimos: ay, Dios simplemente está diciendo: el diseño aquí es que tú terminas allá como José. Ese es el diseño. Y usted dice: pero estoy en la cisterna. Y Dios está diciendo: es que yo no te voy a dejar en la cisterna. Porque el arquitecto no hace un diseño para olvidarse del diseño. Cuando hace el diseño es porque ya le han pagado por el diseño y la casa se va a construir. Entonces Dios no te va a soltar. Él no te va a dejar en ese estado de esclavitud. Él no te va a dejar en ese estado de enfermedad. Él no te va a dejar en ese proceso. El que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar y la va a terminar. Yo quiero a alguien que lo diga: el que comenzó en mí la obra la va a terminar. Dios no deja construcciones a medias. Dios no deja sanidades a medias. Dios no deja procesos a medias. Si Él comenzó, lo termina. Y aquí en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. Dios va a terminar la obra. Y cuando la obra está terminada, nosotros podemos disfrutar de lo que Dios ha diseñado para nuestra vida. ¿Cuánta gente de la que están aquí Dios le ha dado promesa de que quiere hacer algo con ellos? Levante la mano. Y Dios te habla del diseño. Y a veces cuando Dios nos dice lo que quiere con nosotros, decimos: es demasiado grande, yo no lo voy a poder lograr. El problema es que la casa no se gobierna, ni el terreno tampoco. Quien mide las dimensiones de la construcción es el arquitecto cuando hace las medidas. Entonces, si la medida tuya traspasó naciones, tú tienes la capacidad que necesitas para hacer lo que ya Dios diseñó. Porque nunca un arquitecto elaboró una casa de 25 plantas en un terreno de 2 metros. ¿Quién me dice por qué no se elabora un edificio de 25 plantas en un terreno de 2 metros? No cabe. Y si el arquitecto de tu vida dijo: vas a trastornar naciones, y tú crees que el terreno es de 2 metros, tú te estás equivocando. El terreno es demasiado amplio. La capacidad que Dios puso en ti es mucha, solo que tú no la has descubierto. Cuando Dios le dijo a Moisés: ve y liberta al pueblo, Moisés dijo: pero un gago, pero ¿y quién soy yo? ¿Pero cómo va a ser? El ejército más poderoso de aquel tiempo era el ejército egipcio. Eran invencibles. Y Dios diciéndole a Moisés: yo te conozco y yo conozco a Aarón. En otras palabras, yo sé la vasija que hice.
Y aunque en nuestro caminar, cuando nos forman, nos hacen creer que somos de este tamaño, si Dios dijo que somos del tamaño de esta habitación, es del tamaño de esta habitación que somos. Y en el momento que yo fui a Dios, porque cuando Dios me habló de pastorear, yo estaba en un movimiento donde la mujer ni pastorea, ni predica, ni nada. A mí me decían, el trabajo de la mujer es cocinar, lavar y planchar y atender a su marido. Y Dios se me aparecía y me decía, vas a levantar iglesia en todas las naciones de la tierra. Y yo le dije, Señor, pero si por decir que tú me dijiste que iba a pastorear, me está cayendo el mundo encima. Ahora que yo salga de que voy a levantar iglesia que ellos consideran que es un apostolado, me van a enterrar viva y no me van a enseñar. Me prohibieron estudiar y prepararme para el ministerio. Y en ese momento el Señor me dijo, ¿quién enseñó a los apóstoles? Le digo, tú. Y me dijo, ese mismo te va a instruir a ti. Pero yo sé para lo que te traje a la tierra. Y hay gente aquí que tienen que saber para qué Dios lo trajo. Lo que el diablo diga no importa. Lo que la gente diga no importa. Lo que el sistema diga no importa. El que te diseñó es el que dice la capacidad del edificio que diseñó. El diseño fue terminado. O sea que cuando Dios te llamó profeta, Él no está inventando a ver si tú llegas a ser profeta. Él dice, tú eres la tierra y cuando yo diseñé el plano, aquí tú eres profeta. Por eso Dios le dice al profeta, desde antes que te formara en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. Le estaba diciendo, el diseño que yo elaboré aquí, que tiene tu nombre, dice profeta. Y cuando te enviamos a la tierra, ya tú ibas para la tierra a ser profeta. Y él decía, Señor, yo soy un niño. Y Dios le dijo, no me digas que eres un niño. Todas las excusas que le podemos a Dios: soy mujer, no sé hablar, no sé escribir, me da vergüenza predicar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? El arquitecto sabe cómo lo va a lograr. Dile a Dios: aquí estoy, yo estoy disponible, lo que tú diseñaste para mí yo lo quiero en mi vida y es lo que voy a hacer. El diseño fue terminado. Y cuando Dios comienza a labrar la tierra, limpia la tierra, holla la tierra, trabaja la tierra, siembra la tierra. Y hay gente aquí que Dios la está sembrando, que Dios la está edificando, que están aprendiendo. Algunos tienen el privilegio de toparse con gente que pueden escuchar y formarse. En el tiempo que yo comencé a formarme, los teléfonos que habían eran unos teléfonos que no tienen forma de ver nada. En casa no teníamos cable, nada para ver nada. Usted se formaba escuchando lo que le decían. Y a mí me decían: no tienes capacidad, no eres nadie, no tienes ni la madera de predicador, porque los predicadores por lo menos tienen la madera, pero tú no tienes ni siquiera la madera. Me decían: no vas a lograr nada en la misma iglesia, Dios no va a hacer nada contigo. Ninguna mujer se ha levantado, Dios no va a levantar una mujer que para levantar iglesia. Y me decían: tu trabajo es cocinar, lavar y planchar. Y yo decía: el trabajo mío es aquello para los que vine a la tierra. Y el Señor me dijo que yo vine a la tierra para que la gloria de Dios se manifieste a través de mí. Y eso es lo que tienes que creer. Tú eres un diseño del Rey de Reyes y Señor de señores. Identifica para qué viniste a la tierra y haz eso. Oiga, usted solamente va a ser efectivo en aquello para lo cual Dios lo diseñó. El abanico es efectivo para cocinar una sopa. Hoy, ¿por qué no? No fue diseñado para eso. Y cuando el abanico que fue diseñado para echar aire no echa aire, ¿qué pasa con el abanico? Hay que botarlo, no sirve. Entonces, usted tiene que identificar. Algunos vinieron a la tierra para ser médicos, porque no todos tienen un llamado a servir al Señor en ministerio. Otros vinieron a la tierra para ser maestros, y desde ser maestro van a instruir a los niños por el camino correcto. ¿Cuántos saben que el enemigo escoge a maestros para doblar a los niños por el camino equivocado y para enseñarle cosas torcidas? Pero también Dios escoge maestros para guiar a los niños por el camino de la verdad. Y hay gente que vino a la tierra para ser empresarios, que Dios lo diseñó para ser prósperos y bendecir su obra. Y hay otros que vinieron a la tierra para lo que le apasiona: ayudar al pobre, otros para predicar, otros para profetizar, otros para pastorear. Pero donde único eres efectivo es en aquello para lo cual Dios te diseñó.
Porque cuando tú estás haciendo aquello para lo cual Dios te diseñó, tú no sufres. Porque tú lo haces aunque no te paguen. Porque es lo que tú amas. El abanico se siente bien soplando aire. La estufa se siente bien cocinando. De hecho, si no cocinara, estuviera en la basura, tirada por ahí. Entonces nosotros tenemos que ubicar cuál es el diseño de Dios para mi vida. Usted va a estar bien y a ser feliz con la persona que Dios le diseñó para usted. Porque Dios diseñó a alguien para cada uno. Dios no inventa. Cuando usted se va a la Biblia se da cuenta que cuando le fueron a buscar esposa a Isaac, Dios le aparece a través de una señal al criado, y el criado le había dicho a Dios que la que haga esto sea la que tú has escogido para Isaac. Y Rebeca apareció, y Rebeca era estéril. Isaac oró y Dios le abrió el vientre y parió mellizos, muchachos con promesa. Siempre temieron a Dios. Entonces Dios tiene un diseño. Cuando yo estaba orando, el Señor me dijo: Él fue el que yo diseñé para ti. Y cuando nosotros nos casamos, Dios comenzó a obrar y todo comenzó a florecer. Cuando estás con la gente que Dios no diseñó para ti, cuando te vas por ahí a buscar el que sea, como hay hermanos que dicen: no, yo con el que sea tengo, para lo que yo quiero cualquiera sirve. No te va a ir bien en la vida. Porque tú necesitas al lado tuyo la persona que Dios diseñó para ti. Porque el que Dios diseñó para ti tiene la otra parte de tu diseño. Yo le digo a mi amado: nos vamos para Haití a vender cacaíto, y él hace la maleta. Pero si hubiera sido otro que no estuviera alineado al diseño, me hubiera dicho: te vas tú para allá, para Colombia, coge lucha. ¿Cuánto es que hay que pagar de pasaje por 5 gente? ¿Tanto dólares? ¿Y quién va a gastar todos esos cuartos para ir para allá y a buscar a la mamá de quién? Y a veces cuando íbamos de misión para México, tantos miles de dólares el vuelo y la estadía. ¿Qué teníamos en ese momento? La tarjeta de crédito. Yo lo miré y le dije: mi amor, míralo como una inversión. Da un tarjetazo que nos vamos para México. Pero dígale eso a una gente que no esté alineado al diseño. Y es fácil. ¿Y quién va a pagar la tarjeta? Entonces, cuando Dios diseñó algo para ti, es lo que tú debes seguir. El diseño de Dios para tu vida, el diseño de Dios para tu ministerio, el diseño de Dios para lo que Dios quiere que tú hagas en la tierra. Ya fue terminado. Ya fue terminado. Y cuando entendemos lo que Dios diseñó para nosotros y no luchamos en contra de Dios, nos va bien. Porque yo le decía al Señor que yo quería ser abogado. Si yo estuviera por ahí siendo abogado, yo no estuviera aquí. Y yo le soy honesta, nosotros le damos consejería a abogados, a psicólogos, a diputados, a gente. Y hay psicólogos que me llaman y me dicen: usted tenía que estudiar psicología, porque a usted nada más le falta el título. Nosotros me mandan los pacientes para tratar los pacientes. Y yo digo, y me dice: ¿y si usted estudiara psicología? Digo, entonces fuera psicóloga. O sea, si hubiera estudiado psicología, fuera psicóloga. Y los psicólogos no habían ido a pedir consejería porque yo también fuera psicóloga. Entonces Dios puede ponerte por encima de lo que tú puedes ver. Dios puede ponerte por encima de lo que tú puedes alcanzar por ti mismo. Dios puede darte más de lo que tú puedes lograr por tu propia cuenta. Solo hay que alinearse al diseño de Dios, que ya fue terminado. Y Dios que comenzó la obra en ti no te va a soltar. Dile al que está a tu lado: Dios no te va a soltar. No importa el tiempo que le tome, Dios no te va a soltar. Esa gente que están diciendo que ya tengo 5 años y todavía no soy totalmente libre, Dios no te va a soltar. Esa gente que está diciendo que tengo tantos años con esta enfermedad y todavía no soy sano, Dios no te va a soltar. Yo llegué al Señor a los 16 años. Y a los 23 años fue que yo fui sana totalmente de todas las enfermedades que tenía. Yo llegué con varios tipos de hepatitis. Me daba una crisis nerviosa que caía ahí en el piso. No me podía asustar. Tenía anemia crónica. Tenía un problema de cáncer ahí abajo. No podía tener hijos. Y yo tenía de todo. Y yo fui totalmente sana de todo a los 23 años. Pasaron muchos de 16 a 23, pero creyéndole a Dios. A los 18 años yo tenía menos salud que ahora que tengo 42. Tengo un nieto de 12 años. Y a los 18 años yo no podía estar parada media hora porque me desmayaba de la anemia. Y yo andaba así era.
Sin embargo, el Dios del cielo no me soltó hasta que la obra estuviera terminada. Si Dios te ha dado promesa, no vas a morir. Esa enfermedad no te va a matar. Esa situación no te va a destruir. El diseño ya está terminado y tú vas a terminar como Dios dijo. Dile a alguien: yo voy a terminar como Dios dijo. No importa el tiempo que tome, vas a terminar como Dios dijo. Al final terminarás como Dios dijo. Y la gente que me decía: no, que usted nunca va a que predicar, que se burlaban. El Señor un día me dijo: le va a salir tu nombre por donde quiera que miren. Y hay gente que se me acerca y me dice: hermana, verdaderamente que Dios hace obra, porque usted no tenía de verdad ni la madera de predicadora. Era verdad que no. La primera vez que me dieron a predicar un mensaje, yo abrí la Biblia, porque yo decía: yo soy predicador, eso es lo que Dios ha dicho. Abrí la Biblia, leí el texto bíblico, crucé los brazos, lo miré de nuevo y dije: hermano, eso está tan claro que ahí no hay nada más que decir. Y los hermanos se murieron de la risa. Y mi risa, había gente que se estaba casi orinando. Y la persona que me entregó para predicar me dijo: pero por lo menos diga algo. Digo: no, es que está demasiado claro, clarito como el agua. Y cuando yo paso para allá atrás, me dice la persona que me estaba instruyendo: usted no tiene ni la madera de predicadora. Porque los predicadores por lo menos buscan el concón, dicen algo. Digo: varón, ahí no había concón. Eso estaba claro. Y luego de varios años me dan otra vez para predicar el mensaje. Y los hermanos en el pancillo dijeron: hermano, agarren sus Biblias que ya nos vamos. Porque todavía se acordaban del show que yo había hecho. Y cuando agarro y hablo la Biblia, prediqué 3 minutos ese día. Y la persona vuelve y me dice: todavía usted no tiene ni la madera de predicadora. Porque un predicador que lee un texto bíblico que le duró 1 minuto y habló 2 minutos no es predicador. Y yo lo miré y le dije: un día usted me entregará el micrófono predicando en un estadio de mi ciudad. Y ¿sabe qué tocó? Porque en Dios no hay coincidencia. Y cuando tú declaras la palabra, Dios se esmera en hacer maravillas. Cuando Dios comenzó de verdad a darme palabras, yo tenía que llevarme una hermana que se pusiera atrás y me hacía así cuando yo llevaba 2 horas. De tan largo que predicaba. Y me tocó predicar en un estadio en la ciudad donde yo me formé. Y los pastores estaban al final y le dieron para entregarme al varón que me enseñó y me doctrinó el micrófono. Y cuando él agarró el micrófono y me lo pasó: vamos a entregar a la predicadora, él me dijo: Dios hace muebles de aquellos que no son ni siquiera madera. Porque él se acordó. Entonces Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer en tu vida. Dios lo va a hacer en tu casa. No te desesperes, llénate de fe. Se necesita una generación que diga: yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida, en mi casa, en mi salud. Yo no voy a morir de lo que murieron mis padres. Yo soy libre en Cristo. Y las cadenas se van a romper y el diablo se va a ir. Y yo voy a ser totalmente libre. No importa lo que me cueste ni el tiempo que me tome, pero voy a ver la mano de Dios en la tierra de los vivientes. Y Dios nos dio muchas promesas. Hoy los hermanos dicen: hermano, ¿y por qué ustedes viven amueblando hogares? Amueblamos hogares cada 3 meses, ayudando a los necesitados. Vivimos para eso. Porque yo sé lo que es pasar hambre, lo que es dormir en el piso, lo que es no tener dónde cocinar, dónde dormir, dónde comer. Y el Señor un día me dijo: voy a hacer contigo como hice con José en la ciudad donde vives. Y yo le dije: bueno, pues va a tener que darme mucho entonces, porque José tenía para dar mucho. Y Dios ha comenzado a proveer, y de todo lo que Dios nos provee, porque le ha enseñado a la iglesia: nosotros no tomamos los diezmos de la iglesia. Ahí está la copastora, que es la que factura los ingresos. Se le da a los necesitados, porque hice un compromiso con el Señor: tú me provees a mí, y todo lo que entra a la iglesia es de lo necesitado. Entonces Dios, cuando me habla, me dice: mi José. Porque lo hizo así. Toda mi familia, mis hijos, todos están trabajando conmigo en el ministerio. Dios me ha permitido sostener a mis padres y tener a mis padres, llevarlo a la ciudad donde Dios me afligió, me desbarató y también me levantó, en la tierra de mi aflicción. Y ahí están mis padres, viviendo como reyes. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo cumple promesas, pero no te puedes rendir. El diseño de Dios se va a cumplir en ti. Yo quiero que alguien diga: el diseño de Dios se cumple en mi vida. Ya Él lo terminó y yo lo terminaré aquí. Ya Él lo terminó y se establecerá aquí. Ya Él lo terminó y se hará en mi vida como Dios ha dicho.